¿Quién es el Espíritu Santo y cómo podemos tener comunión y colaborar con Él? Para comprender la naturaleza del Espíritu Santo, es esencial que exploremos sus atributos fundamentales. Si bien las metáforas que se usan en la Biblia, como fuego, viento, agua, aceite y paloma, tienen respaldo bíblico, se han empleado con tanta frecuencia que algunas personas pueden sentirse confundidas en cuanto a su verdadera identidad. Examinemos esta verdad esencial: el Espíritu Santo es Dios. Como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es una entidad divina. La Biblia misma lo reconoce como Dios. Jesús, antes de ascender, instruyó a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulos 28 y 19. En este versículo, es claro que Jesús coloca al Espíritu Santo en la misma categoría que el Padre y el Hijo. En el libro de los Hechos encontramos un ejemplo que ilustra la divinidad del Espíritu Santo. Ananías vendió una propiedad con su esposa Zafira y, al dar una parte de las ganancias a los apóstoles, trató de engañar sobre el valor total. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Ananías, identificándolo como alguien que mintió no solo a los hombres sino al Espíritu Santo. Ya Dios. Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. Pedro hace evidente que el Espíritu Santo es Dios. Esta convicción se refuerza cuando comparamos versículos del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, con citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaías 6:9 dice que el pueblo oirá pero no entenderá, verá pero no percibirá. Cuando Pablo citó este versículo en el Nuevo Testamento, atribuyó la declaración al Espíritu Santo. Esto confirma la influencia del Espíritu Santo en las Escrituras. Por lo tanto, es vital reconocer que el Espíritu Santo no es simplemente un símbolo o una fuerza abstracta. Él es una persona divina, parte de la Trinidad, compartiendo la misma naturaleza y esencia que el Padre y el Hijo. Para tener comunión y trabajar en armonía con el Espíritu Santo, es crucial entender tu verdadera identidad como Dios. También en gran parte de la provincia de Asia dan testimonio de estas palabras, según consta en Hechos capítulo 28 versículos 25 y 26. A través de pasajes bíblicos como estos, se hace evidente que el Espíritu Santo es un componente inseparable de la Santísima Trinidad. Podemos ver claramente que el Espíritu Santo es Dios y realiza una obra que solo Dios puede realizar. El Espíritu Santo es el responsable de la creación de los cielos y la tierra, realizada según la voluntad de Dios. Al principio, la tierra estaba desordenada y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Por su Espíritu adornó los cielos, y con sus manos formó la serpiente torcida. Job capítulos 26 y 13. El Espíritu Santo también demuestra su poder al resucitar a los muertos. Por la acción del Espíritu de Santidad, Jesucristo nuestro Señor fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Romanos 1 versículo 4. De manera similar, Él es el agente de la transformación espiritual de las personas. En respuesta a Jesús, quien afirmó que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo es quien efectúa este nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 versículos 5 y 7. El Espíritu Santo también juega un papel de convicción en el mundo, reprendiendo el pecado, la justicia y el juicio. Juan capítulo 16 y 8. Además, Él manifiesta su poder al expulsar demonios. Mateo capítulo 12 versículo 28, señalando la llegada del reino de Dios. Además, el Espíritu Santo exhibe todos los atributos divinos que solo pertenecen a Dios. Él es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Hebreos 9 versículo 14 confirma su eternidad, mientras que la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 2 versículo 10 revela su omnisciencia, capaz de sondear las profundidades de Dios. El Espíritu Santo también es omnipresente,
como lo anunció el ángel sobre la venida del Espíritu Santo sobre María. Lucas 1 versículo 35. Por lo tanto, es claro que el Espíritu Santo no solo es parte de la Trinidad Divina, sino que también comparte plenamente la esencia y los atributos de Dios, participando activamente en aspectos cruciales de la creación, la redención y la transformación espiritual. También en gran parte de la provincia de Asia dan testimonio de estas palabras, según consta en Hechos 28 versículos 25 y 26. A través de pasajes bíblicos como estos, se hace evidente que el Espíritu Santo es un componente inseparable de la Santísima Trinidad. Podemos ver claramente que el Espíritu Santo es Dios y realiza una obra que solo Dios puede realizar. El Espíritu Santo es el responsable de la creación de los cielos y la tierra, realizada según la voluntad de Dios. Al principio la tierra estaba desordenada y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1 versículo 2. Con su espíritu adornó los cielos, y con sus manos formó la serpiente torcida. Job 26 versículo 13. El Espíritu Santo también demuestra su poder al resucitar a los muertos. Por obra del Espíritu de Santidad, Jesucristo nuestro Señor fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Romanos 1 versículo 4. De manera similar, Él es el agente de la transformación espiritual de las personas. En respuesta a Jesús, quien afirmó que nadie puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo es quien efectúa este nuevo nacimiento. Juan 3 versículos 5 y 7. El Espíritu Santo también juega un papel de convicción en el mundo, reprendiendo el pecado, la justicia y el juicio. Juan 16 versículo 8. Además, Él manifiesta su poder al expulsar demonios. Mateo 12 versículo 28, señalando la venida del reino de Dios. Además, el Espíritu Santo exhibe todos los atributos divinos que solo pertenecen a Dios. Él es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Hebreos 9 versículo 14 confirma su eternidad, mientras que en 1 Corintios 2 versículo 10 revela su omnisciencia, capaz de sondear las profundidades de Dios. El Espíritu Santo también es omnipresente, como lo anunció el ángel sobre la venida del Espíritu Santo sobre María. Lucas 1 versículo 35. Por lo tanto, es claro que el Espíritu Santo no solo es parte de la Trinidad Divina, sino que también comparte plenamente la esencia y los atributos de Dios, participando activamente en aspectos cruciales de la creación, la redención y la transformación espiritual. Su sombra cubrirá, y así el que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Lucas 1 versículo 35. Es evidente que el Espíritu Santo representa el poder del Altísimo, y para Dios nada es imposible. Además, su omnipresencia lo abarca todo, como se expresa en el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde podría huir de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú; si hago mi lecho en la tumba, allí estás tú. El Espíritu Santo, que es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, es también majestuoso, santo y glorioso, como lo son el Padre y el Hijo. Su carácter está claramente delineado y su personalidad es igualmente notable. Reconocer la personalidad del Espíritu Santo altera profundamente nuestra actitud hacia Él, tal como lo hacemos hacia el Padre y el Hijo. Hay varias formas en las que la naturaleza personal del Espíritu Santo impacta nuestra relación con Él. En la persona y obra del Espíritu Santo, el autor enfatiza la importancia de entender la personalidad del Espíritu Santo. Señala que solo un ser con personalidad puede entender nuestros problemas y ofrecer ayuda. A diferencia de las rocas, los árboles o una fuerza impersonal, el Espíritu Santo, como persona divina, puede comprender profundamente nuestras situaciones y ayudarnos. Esto nos anima a buscar su ayuda. Un himno coreano ejemplifica este deseo, donde la primera línea suplica: Espíritu del Dios vivo, ven sobre mí. Si el Espíritu Santo no fuera una persona,
¿cómo podría entender nuestras circunstancias y ayudarnos? La evidencia bíblica es clara al revelar la personalidad del Espíritu Santo. Esto es evidente a lo largo de toda la Biblia. A veces la gente no entiende la distinción de personalidad. Cuando decimos que una entidad es una persona, a veces se interpreta erróneamente que esta entidad debe tener una forma física similar a la nuestra. Sin embargo, como fue evidente en la resurrección de Jesús, Él no tenía una forma física como la nuestra. Así, como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo tiene una personalidad distinta y juega un papel activo y significativo en nuestra fe y relación con Dios. Reconocer su personalidad nos permite comprender y buscar su ayuda de una manera más profunda y significativa. Es cierto que la personalidad del Espíritu Santo no se pierde simplemente por no ser físicamente visible. La naturaleza personal del Espíritu Santo puede reconocerse a través de las acciones y atributos que manifiesta, aunque su forma es espiritual e invisible. Así como el Padre es una persona viva, aunque es invisible como espíritu, el Espíritu Santo también es una persona, y esto está respaldado por la evidencia bíblica. La distinción entre personalidad no solo está ligada a la forma física, sino también a los atributos y características de una persona. El Espíritu Santo, a pesar de ser invisible, exhibe atributos de una persona, lo que lo convierte en una entidad personal. Las acciones personales que regularmente se atribuyen al Espíritu Santo en la Biblia son una clara indicación de su personalidad. El Espíritu Santo se expresa a sí mismo, como se ve en Apocalipsis 2 versículo 7. Él nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros en oración Romanos 8 versículo 26. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda la verdad Juan 14 versículo 26, capítulo 15 versículo 26, y en el capítulo 16 versículo 13. Él da órdenes a las personas en el servicio de Jesucristo Hechos 16 versículos 6 y 7. El Espíritu Santo llama a la gente a la obra de Dios y los nombra para el cargo Hechos 13 versículo 2. Él consuela a los creyentes y los edifica Hechos 9 versículo 31. Estos ejemplos demuestran claramente la personalidad activa e involucrada del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la obra de Dios. Las Escrituras describen su papel como guía, consolador, instructor e intercesor, rasgos que se alinean con los de una persona. Por lo tanto, podemos entender que el Espíritu Santo es de hecho una persona divina con atributos y acciones que reflejan una personalidad distinta.